Nadie lo supo en el momento exacto. No hubo alarmas, no hubo anuncios, no hubo transmisión solemne. Solo una madrugada anodina en Hawái. El leve zumbido del sistema Atlas compareciendo ante su propia rutina y un punto diminuto que no debería de estar ahí. Los telescopios automáticos viven en tedio eterno, cientos de miles de puntos de luz pasando por sensores como si fuera un desfile infinito de estrellas que ya no sorprenden a nadie. Pero a la madrugada del 3 de julio del 2025, uno de esos puntos tenía algo distinto. Demasiado rápido, demasiado tenue, demasiado fuera del menú, fuera de lo típico. Fue marcado primero como una anomalía óptica, luego como un cometa, luego como algo sin categoría, porque no cabía dentro de los estándares que al día de hoy se tenían. La probabilidad de cada una de ellas era muy distante. Y unas horas más tarde, como C/2025 N1 3 y Atlas, el tercer objeto interestelar en la historia humana. La humanidad siguió durmiendo, pero el universo no. Hola, mi nombre es Juan y este video va enfocado al 3 y Atlas. Es una pequeña investigación sobre ello. Creo que es un tema que ha estado resonando bastante en canales de misterio, en canales relacionados con temas de investigación, como lo es y que al día de hoy ha tratado de que las personas que están interesadas sobre ello tomen su decisión respecto a cada una de los aspectos que nos hacen pensar si es o no es una nave extraterrestre. Aunque también es bueno, como todo ello, ser escéptico y preguntarse y cuestionarse acerca de ello. ¿Qué tan probable es, de acuerdo a las características que presenta este cometa? Pues bueno, vamos a tomar una decisión después de esta investigación. Veamos qué nos tiene y seamos críticos referentes a ello. La decisión está en nosotros. El qué pasará, pues ya depende del cometa. El nacimiento del misterio. Los reportes iniciales hablan simplemente de la trayectoria hiperbólica, la velocidad superior a los 40 km por segundo, un brillo discreto, casi tímido, como irregular, espectro incierto. Nada de esto hizo ruido en el mundo cotidiano, pero dentro de la comunidad astronómica el ambiente cambió como si alguien hubiera cerrado una puerta, porque objetos así no se encuentran todos los días, ni cada década, ni cada siglo. Cada objeto interestelar es como un viajero perdido que llega desde otro barrio galáctico, una cápsula de información antigua o un espía silencioso. Lo que nadie esperaba es que el 3 y Atlas comenzara a comportarse como si no quisiera ser observado. Cuando The Guardian publicó la información oficial del organismo que le asignó identidad interestelar, lo hizo con un tono casi casual, como si anunciara que encontraron un pájaro raro en un jardín botánico. Pero los astrónomos que estaban al pie del cañón no lo vieron así. Algo empezó a fallar. Los datos que deberían de ser públicos parecían fragmentados. Las curvas de luz desaparecían temporalmente de los registros del Minor Planet Center y las plataformas de seguimiento tenían mantenimiento programado. Pan-STARRS y Subaru reportaron que habían órdenes, pero tampoco acceso total a los registros previos. Un silencio incómodo se instaló en los foros académicos. En el silencio de este tipo, que no necesita explicación, se siente y se entiende. Ese silencio que no es ausencia de información, sino bloqueo. Algo así solo ocurre cuando alguien teme a la interpretación pública o alguien no sabe cómo explicar lo que está viendo, porque es mucho más fácil dar una explicación grande y sin significado que decir no sé. O alguien quiere simplemente ganar tiempo. Los científicos no creen en fantasmas, pero sí en patrones. Creen en ciencia, son científicos. Y ese olor a censura era un patrón viejo, algo que ya conocemos,
Algo que ya hemos visto en otros casos, como en el caso de Roswell, que hablaremos en un siguiente video. Algo que la ciencia siempre hace cuando quiere ocultar algo o no sabe cómo explicarlo. A finales de octubre, cuando el 3i Atlas estaba alcanzando su punto más observable, ocurrió lo que nadie quería admitir en voz alta. El objeto cambió de color. Sí, el objeto cambió de color. No ligeramente, no por un reflejo solar, no por errores instrumentales, porque en ese momento tenían el filtro de color rojo colocado en la cámara. No, cambió hacia una tonalidad azulada, más azul que la luz solar reflejada. Un fenómeno extremadamente raro en cuerpos interestelares. Normalmente mantienen su coma y su cola la mantienen de manera lineal, no cambian, la velocidad se mantiene así como la trayectoria, ¿vale? El tema de la coma es básicamente el brillo que ellos, o que él mismo emana a través de los gases, las sustancias que tiene. La cola, pues, no tiene gran ciencia, es simplemente como esta estela de luz que va dejando, de la cual se va deshaciendo diferentes fragmentos, gases, etc. Y claro, ahí apareció Avi Loeb. Avi Loeb es un científico que necesita un blog de explicación muy bien preparado. Hoy hablaremos un poco sobre él, pero que respaldó mucho de estas teorías y que inició la especulación y despertó en las mentes como nosotros, los curiosos, esa necesidad de saber qué más había. En 2 publicaciones no revisadas por pares escribió. Ahora, antes de hacer mención de lo que escribió, me gustaría explicar a qué se refiere con no revisadas por pares. Cuando se hace un estudio científico sobre lo que sea, las revisiones científicas siempre tienen que ser a pares, con los mismos recursos, con el mismo entorno, con las mismas condiciones. Un laboratorio revisa con esas mismas condiciones y hace estudios sobre esa anomalía en particular. Lo mismo lo hace otro laboratorio en las mismas condiciones, con la misma muestra o cantidad de muestra, etc., independientemente del caso. Y con ello, después hacen una comparación y si se encuentra el mismo resultado o se llegó al mismo resultado, es porque hay certidumbre en el objetivo de del que se buscaba, ¿no? Básicamente, no sé, si querías que se lograra que en los 2 casos fuera rojo o en los 2 casos se lograra el color azulado, en los 2 casos se volvió azulado, ¿vale? Básicamente esa es la revisión a pares, que en los 2 estudios, al final en una comparación, salga lo mismo. El color del 3i Atlas se vuelve más azul y muestra indicios de aceleración no gravitacional. A los astrónomos no les gusta Loeb porque ellos son muy estrictos con su ciencia y no buscan ser humildes ante el estudio de los fenómenos que hay allá afuera. No solo porque sea más bien un mal investigador, sino porque hace la pregunta que todos temen hacerse: ¿y si no es natural? El 3i Atlas estaba haciendo exactamente lo que el Oumuamua hizo antes. El 3i Atlas, como antes lo mencioné, es el tercer objeto, ¿vale? Pero antes de ello hubo 2 más, ya hablaremos más adelante de ello. Y lo que el Borisov insinuó de forma más leve. En este aspecto ya menciono los otros 2 anteriores. El Oumuamua tuvo en su momento su protagonismo, sin embargo, al día de hoy, quien sigue dentro de nuestro sistema solar es el 3i Atlas. Pero esta vez la coincidencia era demasiado perfecta, demasiado pulida. Una aceleración que no debía existir sin chorros visibles, un cambio de color que no debería existir sin la química adecuada. Y aquí vamos a detenernos un poco. Hubo una detección por parte de China donde confirman que ellos detectaron que el 3i Atlas en esta
constante aceleración, también hubo un momento en el cual se detuvo. 6 horas. Como si estuviera tomando algún tipo de impulso. La NASA salió con una de las teorías que ustedes ya conocen. Una detección de una cámara, no se comprendió completamente la información, no se tradujo de la manera correcta, fue un efecto de luz, etc, etc. China no ha desmentido la información que ellos pronunciaron sobre ese freno de mano que puso el 3i Atlas durante 6 horas y que después lo retiró para volver a acelerar. El 3i Atlas es como observar un organismo respirando bajo una manta por los constantes brillos, por los constantes cambios. Y cuando todo empezaba a volverse interesante, el sol se atravesó. Visiblemente hasta septiembre, luego demasiado cerca del sol. Pues se detectó en julio, empieza a tomar protagonismo en octubre, después en septiembre cae en el sol o lo alcanza la luz solar. Pero al estar cerca del sol, en algunos aparatos o en algunos artefactos les es un poco más difícil identificarlo. Y la traducción para el público en general es: hasta aquí llegó la fiesta. Traducción para la comunidad científica: justo cuando se pone raro nos los quita el canijo sol. Scientific American lo llamó apagón solar. La prensa sensacionalista lo llamó encubrimiento. Pero ¿cómo moverías un sol? Es parte de su periodo, su ciclo dentro de nuestro sistema solar. Creo que a este punto no podría haber algún tipo de encubrimiento, solo que interfirieran programas como el Blue Beam, pero bueno, esa es otra historia. La realidad era otra. El sol había sido siempre la cortina perfecta para esconder anomalías, no por conspiración, sino por la geometría, nada más. Pero la cosa es esta: cuando siempre el comportamiento anómalo coincide con la pérdida de observación, uno empieza a sospechar que la geometría tiene un sentido del humor demasiado cruel. Entre agosto y noviembre del 2025, la comunidad académica independiente comenzó a catalogar los eventos como datos desaparecidos temporalmente, cambios de color inexplicables, aceleración sin coma visible, silencio institucional, sol ocultando el objeto justo en el pico de la anomalía y declaraciones ambiguas de agencias. Demasiadas coincidencias, y las coincidencias en ciencia son como los fantasmas. Pueden ignorarlos hasta que se te paran enfrente. Nada más genera miedo que una estadística honesta. Los equipos comenzaron a sacar cálculos independientes. La ciencia no estaba diciendo nada y se empezaron a especular, se empezaron a tomar datos que la misma ciencia nos arrojaba y se empezaron a hacer algunas estadísticas y cálculos sobre ella. Probabilidad de un objeto interestelar normal, alta. Probabilidad de una coma tenue, moderada. Probabilidad de un cambio de color, baja. Probabilidad de aceleración no gravitacional sin chorros, del más menos 5%. Probabilidad de que todo ocurra junto, más menos 0.1%. Una en 1000. Una en 1000 no es baja, es significativa, es sospechosa. Cuando tienes 3 objetos interestelares en toda la historia y el tercero es el más raro, entenderás que muchos empezaron a preguntarse en secreto: ¿y si no estamos viendo un cometa, sino un dispositivo? Como si algo lo controlara, como si fuera un dron interestelar. Porque aquí no hablamos solo de ciencia, aquí hablamos de identidad humana. La sola posibilidad de que el 3i Atlas sea artificial no es aterradora por su origen, sino por lo que revela de nosotros.
que tal vez no somos la cúspide de nada, que quizá somos una especie joven que apenas dejó la cuna, y que otros llevan millones y millones de años viajando, y nosotros aún discutimos si la Tierra es plana en comentarios de Facebook. El 13 Atlas no es un visitante, es un espejo impasible que no nos dijo nada, solo nos dejó sin palabras. ¿Esto es lo que una civilización realmente avanzada puede hacer? ¿O ustedes a qué están jugando? El primer análisis realizado con los telescopios de seguimiento mostró algo que nadie quiso aceptar de inmediato. El 13 Atlas no encaja en ninguna categoría limpia. La espectroscopía inicial indicaba presencia limitada de agua, compuestos volátiles extremadamente pobres, comportamiento término irregular y un nivel de reflectancia que variaba en una rapidez absurda. Un cometa pobre en agua no es raro, volvemos a lo mismo, hay una probabilidad. Un cometa que casi no muestra coma cuando debería estar más activo tampoco es imposible, solo poco probable. Pero un cometa que cambia su reflectancia como si alguien ajustara un dial, eso ya es otra historia. Como si de repente pareciera mucha luz y quisieras ajustar tu hora de luz blanca a luz tenue o a luz amarilla. Eso sí es menos probable. Era como ver un organismo cambiando de piel. El análisis preliminar, sin embargo, fue archivado bajo la frase favorita del mundo académico: los datos no son concluyentes. Es mucho más fácil decir eso. O es mucho más fácil decir, no sé, sigamos investigando. Y la traducción real de esto es, esto no cuadra y no quiero que me preguntes más. No te metas conmigo, soy la ciencia y yo tengo la última palabra. Si no te late, pues ahí está la puerta, ¿no? No debería de ser así. Deberían de subirse a este tren donde buscamos la verdad. Los objetos interestelares suelen reflejar luz solar sin cambios espectaculares, pero el 13 Atlas tenía la irritante costumbre de cambiar de color dependiendo de su rotación, su posición respecto al Sol y, al parecer, su propia actividad interna. Para colmo, el cambio hacia el azul coincidió exactamente con un incremento leve en su aceleración no gravitacional. Esto ya era poca coincidencia, o casi nula, sino más bien un comportamiento. Avi Loeb dijo que no podía ser evidencia de fenómeno artificial. La comunidad científica replicó. Bueno, corrijo lo anterior. Avi Loeb dijo que esto podría ser evidencia de un fenómeno artificial, y la comunidad, nosotros, personas que igual les gusta mucho investigar, replicamos. Bla bla bla, no tenemos suficientes mediciones. Básicamente necesitamos más información. Si la objeción científica era válida, porque la sincronía entre aceleración y cambio espectral era tan pulcra que parecía diseñada, como si quisieran que en cada periodo que va pasando por cada planeta o al lado de cada planeta cambiara de color o cambiara de aceleración, como si fuera una sonata bien interpretada, bien instrumentada. Porque vamos a ser honestos, los cometas no cambian de color de manera coordinada. Los cometas no aceleran sin chorros visibles. Los cometas no esconden su actividad justo cuando más se les observa. A menos que no sea un cometa. Aquí es donde la historia se vuelve incómodamente familiar. Cuando el Oumuamua fue detectado en 2007 también no mostró coma, tenía aceleración extra, rotaba de manera caótica, cambiaba de reflectancia y se volvió imposible de observar en cuanto el Sol se interpuso. Casi la misma secuencia. Pero con el 13 Atlas, la historia se repite con más precisión, como si fuera un déjà vu escrito a propósito. La diferencia crucial: el Oumuamua era un misterio. El 13 Atlas parecía una versión mejorada, como si el primer dron fuera la primera versión que mandaron, o el Oumuamua fuera la primera versión que mandaron, y el 13 Atlas una mejorada. Buscando confundirnos, buscando y que investigáramos o que nos siguiéramos preguntando qué hay allá arriba.
¿No fue casualidad todo esto? ¿O es casualidad todo esto? ¿O está controlado? No creo que haya sido un visitante casual, pues parecía más bien una visita programada. El Jet Propulsion Laboratory filtró, sin querer queriendo, un informe interno. Las mediciones espectrales posteriores a abril mostraban actividad inusual. El documento desapareció horas después. Las agencias explicaron el silencio con frases burocráticas. Limitaciones de observación, actividad parcial solar, datos pendientes de validación. Nada de eso parecía mentira, pero todo parecía toda la verdad. Lo extraño no era lo que decían, sino lo que no decían. Y justamente relacionado con este tema, siempre se menciona el tema de que cuando quieras ocultar algo, ponlo a simple vista. Déjalo visible. Porque si un objeto interestelar muestra comportamiento anómalo, lo lógico sería saturar al público con información para evitar teorías raras, pero hicieron lo contrario. Y cada silencio alimentó 10 hipótesis nuevas. Claramente porque no desinformarnos o no darnos información específica sobre lo que buscaba las personas nos dejaba más apertura que nosotros pudiéramos hacer las propias. La aceleración no gravitacional era el corazón del misterio. Cuando algo acelera sin motores, sin chorros, sin desgasificación visible, sin pérdida de masa, sin evidencia de empuje, entonces la explicación se complica. Y claramente el porcentaje de que esto llegue a pasar como un evento natural se reduce más allá de 1 en 1000. La comunidad científica ofreció alternativas naturales, como jets demasiado finos para detectar hielo exóticos sublimando una dirección opuesta al Sol, fragmentación interna no visible desde la distancia, efectos térmicos complejos combinados con rotación extrema. Todos eran posibles, pero ninguno era convincente. Y las opciones eran: o la física conocida tiene huecos enormes, o estamos ante una tecnología que usa principios que entendemos a medias, o es una sonda que se mueve mediante mecanismos no basados en propulsión convencional. Y claro, eso último nadie quiere escribir en un paper académico, porque te arruinaría la carrera. Por si fuera poco, el Sol, ese bromista cósmico, decidió alinearse para blanquear la observación del 13 Atlas, justo en el periódico crítico. Esta alineación duró semanas, eliminando la ventana precisa en la que el cambio de color fue más pronunciado, la aceleración tuvo mayor variación y el comportamiento cometido debió haber sido más evidente. Sin mediciones continuas, todo quedó en conjeturas. Scientific American habló sobre la carrera por observarlo antes del apagón solar, y esa frase se volvió una especie de marca registrada del caso: apagón solar. El público escuchó conspiración, los científicos escucharon frustración y la duda ganó. Entre las teorías más arriesgadas, pero irónicamente más coherentes, estaba la idea de que los objetos interestelares atípicos podrían ser parte de una red de sondas disfrazadas. No sondas invasoras, ni armas, ni naves. Sondas silenciosas, sondas observadoras, sondas que no quieren ser vistas como sondas. Parece un cometa perfecto. Nadie le persigue, nadie le teme, todos asumen que eres un trozo de hielo inútil. Disfrazarse de basura espacial es la mejor forma de que nadie te moleste. El universo, después de todo, es demasiado grande para viajar sin camuflaje. Los humanos lo harían. ¿Por qué no una civilización tipo 2? Y ahí vamos a otro tema muy grandioso. Si el 13 Atlas fuera artificial, estaría escrito en un lenguaje que aún no entendemos. Pero la lógica sugiere una civilización que domina energía estelar, construye megaestructuras tipo Dyson, produce enjambres de sondas y destituye tecnología a lo largo de sistemas enteros. Una civilización para la cual viajar entre estrellas es rutina, no proeza. Y aquí viene la parte más amarga.
mientras ellos viajan silenciosamente, nosotros celebramos cuando un satélite llega a la órbita correcta sin explotar. Toda historia comienza en un lugar, incluso esta. El cálculo preliminar de su trayectoria apuntaba hacia la constelación de Sagitario, acerca del bulbo galáctico interior. ¿Y qué significa eso para cualquiera que sepa un mínimo de astronomía? Sagitario es el cruce internal de estrellas superantiguas, regiones de formación estelar, restos de supernovas, corrientes estelar arrancadas por la gravedad, nubes moleculares gigantes y densidad cósmica extrema. Es decir, es un barro violento, es el Bronx, lleno de historia y lleno de cosas que pueden expulsar objetos interestelares. Las probabilidades más aceptadas para su origen eran expulsión por interacción con un gigante gaseoso, choque gravitacional en sistemas múltiples, remanentes de un disco protoplanetario muy antiguo, un fragmento expulsado por una estrella en migración galáctica. Pero había más allá, había un detalle incómodo. La trayectoria tenía un refinamiento demasiado limpio, como si hubiera sido ajustada, como si no fuera producto de un caos natural, sino de una intención. No era una línea recta, claro que no, pero tampoco era la clase de curva que esperarías de un trozo de roca expulsado al azar. Pareciera que sabía exactamente dónde tenía que pasar y cuál tenía que ser la trayectoria específica, pasando por los planetas que se cree y tenemos confirmado, como es la Tierra, tuvo en algún momento vida. Los modelos dinámicos mostraban algo parecido en una ruta optimizada, no completamente artificial, pero tampoco completamente aleatoria, como si alguien hubiera lanzado un mensaje en una botella y la botella hubiera sabido cómo flotar. Los objetos interestelares suelen cruzar la galaxia sin rumbo, como cenizas arrastradas por el viento cósmico, pero el 3i Atlas era distinto. Los cálculos señalaban miles o decenas de años viajando, sin fragmentarse, sin desgastarse, manteniendo una estructura estable, conservando reflejos específicos. ¿Y qué tipo de roca sobrevive miles de años viajando en el espacio interestelar sin erosionarse de forma significativa? Pues muy pocas. De hecho, podría decir que demasiado pocas. Si fuera natural, tendría que ser extremadamente compacta para mantener su densidad, su masa, con una densidad fuera de lo común, resistente a colisiones con polvo estelar y capaz de retener energía térmica de manera anómala. Todo era posible hasta cierto punto, pero la acumulación de posibles se estaba volviendo insoportable, como si en ese frasco de posibilidades ya no aguantara la presión y estuviera a punto de estallar. Era como un dado caer sobre el mismo número una y otra vez. Para entender la importancia de ese objeto, los astrónomos compararon el Oumuamua con anomalías múltiples, aceleración no gravitacional, forma inusual, refractancia cambiante, sin coma visible. El Borisov, totalmente cometario, natural, con un comportamiento esperado y sin un misterio real, pero siendo aún así un cometa interestelar. Y en el caso del 3i Atlas, combinación letal de anomalías. Realmente la probabilidad cada vez era mucho menos probable. Coincidencias con Oumuamua, diferencias que lo hacían aún más extraño, y el doble patrón, natural por fuera, anómalo por dentro. Si el Oumuamua fuera el primer golpe, el 3i Atlas fue el segundo, pero más preciso, más pulcro, más inquietante. Como si con ese lograras el knockout. Como si la galaxia hubiera dicho: ¿no entendiste la primera señal? Aquí te va otra. Aquí entramos en un terreno de ciencia especulativa seria. Las ondas de von Neumann son máquinas hipotéticas capaces de viajar entre estrellas, recolectar materiales locales
repararse, replicarse y continuar una misión de manera indefinida, porque se recargan a través de la energía que hay a través del universo, solar, cósmica, etc, etc, etc. Un enjambre de estas ondas podría poblar la galaxia entera en unos pocos miles de años. Eso en tiempo cósmico es como un fin de semana muy largo. El 3i Atlas tenía un comportamiento compatible con ajustes estructurales, cambios en reflectancia, actividad interna sin coma clara, desviaciones minúsculas pero inteligentemente sincronizadas. Y aquí viene lo más inquietante. No tendría por qué ser hostil. De hecho, lo más lógico es que no le importemos en absoluto. En una galaxia de 100,000 millones de estrellas, nadie diseña sondas para interactuar con monos, con teléfonos, las diseñan para observar. El silencio no es amenaza, es indiferencia. Si la vida inteligente avanza y existe y estadísticamente es inevitable, tiene sentido que sus ondas se camuflen. ¿Y cuál es la forma más perfecta de camuflaje? Parecer basura espacial, parecer un cometa, parecer una roca inútil. El 3i Atlas era eso, una definición exacta de inofensivo, hasta que lo miras bien. Un disfraz que solo se rompe cuando haces zoom. Aquí es donde los humanos fallan siempre, o fallamos siempre. El verdadero temor no es que haya vida inteligente allá afuera. El verdadero temor es que hayan pasado por aquí y no les importemos. La idea de que el 3i Atlas sea una sonda es terrible porque no vino a saludarnos, no vino a estudiarnos de cerca, no vino a buscarnos, no vino a comunicarse. Simplemente pasó, nos rozó como un insecto que roza un parabrisas. Y eso hiere profundamente el ego humano. Porque nos encanta imaginar que somos especiales, pero quizás somos solo ruido, solo estática, un punto irrelevante en un mapa enorme. Un accidente evolutivo observándose en el espejo equivocado. Los científicos no quieren sonar como locos. Los gobiernos no quieren sonar como alarmistas. Los medios no quieren sonar aburridos. El resultado es una tormenta perfecta de unos callan demasiado, otros hablan de más, otros inventan disparates y la verdad queda atrapada entre la burocracia y el morbo. El 3i Atlas se convirtió en un campo de batalla intelectual. Unos sostienen que es completamente natural, otros que no hay forma de que lo sea. Y el público solo escucha el eco de no sabemos nada. Ese es el verdadero abismo. Toda civilización tiene sus límites, pero el más peligroso es cuando una civilización se encuentra con un fenómeno que contradice sus propios fundamentos. Un visitante que rompía las reglas no por violarlas, sino por señalar que nuestras reglas son ilusorias, cómodas, humanas y probablemente incompletas. Lo peor no fueron sus anomalías, lo peor fue el vacío que dejó detrás de cada pregunta. Porque cuando un objeto atraviesa el sistema solar, con características que bordean lo artificial, pero no puede afirmarse que lo es y tampoco que no. Entonces lo único que queda en pie es esto. El universo nos ha estado mintiendo poéticamente desde siempre y apenas lo notamos. La pregunta se volvió inevitable. ¿Cómo sería una sonda diseñada por una civilización tipo 2 que quiere pasar desapercibida? Los expertos especulativos, disculpen, los expertos especulativos empezaron a armar la imagen mental y curiosamente coincidiría con tamaño reducido, estructura compacta para sobrevivir colisiones, reflectancia adaptable, poca o nula emisión detectable, actividad térmica interna controlada, trayectoria optimizada pero no perfecta y signos de débiles señales. Si alguien quisiera meter un explorador a un sistema solar con civilización emergente, lo haría así, sin ruido, sin señales, sin morirse en el trayecto, sin llamar la atención, hasta que alguien en algún telescopio remoto le eche una mirada demasiado larga. Lo realmente aterrador es que este diseño no requiere inteligencia antropomórfica, ni siquiera requiere que sepan que estamos aquí.
Basta con que busquen sistemas solares interesantes, como quien revisa miles de terrenos sin saber si están habitados o no. Tú no revisas un hormiguero antes de pisar el pasto. Lo mismo pasa para ellos. Y si fuera artificial, ¿cómo se movería? Aquí entramos en lo técnico. Una sonda interestelar avanzada no usaría combustibles químicos, tampoco motores iónicos como los que usamos, y mucho menos velas solares básicas. Las hipótesis más probables son para una civilización tipo 2 e incluyen lo siguiente: propulsión por desgasificación controlada ultra eficiente. Parecería natural desde lejos, pero sería calibrada a nivel molecular. Propulsión fotónica avanzada. Usaría luz estelar de forma mucho más inteligente que nuestras velas solares. Una manipulación térmica interna, controlando la temperatura del material para alterar microfuerzas de empuje. Sistemas internos que no dejen firma electromagnética detectable. Tecnologías que directamente no estamos capacitados para rastrear. Y sí, eso explicaría por qué el 3i Atlas parece acelerar sin motor, sin cola y sin nada. La ciencia humana lo llama aceleración no gravitacional inexplicada. Una civilización tipo 2 lo llamaría un viernes normal. El golpe más profundo que deja un objeto como el 3i Atlas no es científico, es emocional. Las anomalías se pueden medir, los datos se pueden corregir, las hipótesis se pueden afinar, pero lo que no se puede remendar fácilmente es esto: la sospecha de que no somos el centro de nada, ni siquiera del misterio. El 3i Atlas no nos visitó, no nos buscó, no se detuvo, no envió señales, no giró para mirarnos, no alteró su curso por nuestra presencia, simplemente pasó. Y esa indiferencia es el golpe más devastador para la mente humana, acostumbrada a imaginar invasiones, contactos, mensajes y conspiraciones o señales. Simplemente mantuvo su ruta. Pero ¿y si la verdad es más fría? ¿Y si nunca fuimos el objetivo? ¿Y si solo fuimos paisaje? La ciencia humana tiene miedo al vacío, no por ignorancia, sino por reputación. Aceptar que el 3i Atlas desafía explicaciones cómodas implica aceptar que la física tiene huecos gigantes. Aceptar que quizás no somos dominante o no somos la inteligencia dominante. Aceptar que el universo es más raro de lo que podemos aceptar o soportar. Aceptar que no estamos preparados para las implicaciones que esto conllevaría. Y la ciencia como institución odia sentirse desarmada. Por eso los comunicados fueron tan tibios. Ni confirman ni niegan. Ni afirman ni descartan. Lo llaman prudencia. En realidad es pánico elegante. Lo más perturbador de esta historia no es lo que vimos, es lo que veremos, es lo que no veremos jamás. El 3i Atlas se aleja ahora del sistema solar, sin volver la vista, sin dejar rastro, sin promesas de regreso. Jamás tendremos una segunda oportunidad. No habrá nueva ventana de estudio, no habrá telescopio apuntando cuando vuelvan a mostrar anomalías, no habrá otro espectro azul, no habrá otra aceleración fantasma, no habrá otra detección, no habrá nada sino solamente el frío eterno en el espacio. Y todo esto mientras el frío eterno y nosotros nos quedamos debatiendo sobre migajas de información. Es como si alguien hubiera tocado nuestra puerta por error y nosotros aún estuviéramos discutiendo si el timbre realmente sonó. Una civilización no se rompe cuando enfrenta una verdad, se rompe cuando enfrenta una pregunta sin respuesta. Fue un terremoto silencioso en el tejido del pensamiento humano, porque hay descubrimientos que iluminan. No, dejó y deja una sombra, aún no se aleja. Aún hay 2 puntos en las siguientes fechas en los cuales se va a poder visualizar hasta cierto punto: en diciembre y en marzo. En ese momento ya estaremos actualizando la información que se tenga hasta ese momento. Sin embargo, todavía tenemos oportunidad. Pero si no se toma, si no se hace nada, es información que a la humanidad
simplemente se le va a perder como un suspiro. Cuando un objeto así cruza nuestro cielo, ocurre algo que ninguna agencia puede clasificar y ningún telescopio puede medir. El ser humano empieza a cuestionar su propia escala. El universo deja de ser un paisaje, se vuelve un espejo. El espejo frío, inmenso, indiferente, pero profundamente honesto. Incluso después de que el 3i Atlas se perdió detrás del Sol, en esas semanas, los foros, artículos y seminarios y discusiones empezaron a revelar algo más interesante que el objeto en sí. Nadie estaba de acuerdo, pero nadie estaba tranquilo tampoco. Los más conservadores insistían en teorías de hielo exótico, jets invisibles, rotación extrema. Los más atrevidos hablaban abiertamente de diseño inteligente sin utilizar la palabra alienígena para no sonar medievales. Y los más honestos decían: no sabemos qué fue ni cómo explicarlo sin estirar la física hasta que truene. En otras palabras, el caso del 3i Atlas no dividió a la comunidad científica, la desnudó. Forzó a muchos a admitir que la ciencia no es un dogma. La ignorancia sigue siendo nuestro estado natural. La humildad no es opcional cuando el cosmos te mira de vuelta. Y sí, eso duele, incluso a los más brillantes. Los humanos tenemos una obsesión infantil, queremos ser importantes. Queremos ser buscados, contactados, visitados y necesitados. Nos encanta pensar que si hay vida inteligente allá afuera, seguramente vendrán a nosotros. Primero, como si fuéramos los vecinos interesantes del barrio galáctico. El 3i Atlas destruyó este delirio con una frialdad quirúrgica. La posibilidad de que no somos protagonistas en la historia universal, sino apenas somos unas notas en el margen. ¿Y qué pasa si fuese artificial? Y no somos relevantes. Este es el verdadero dilema. En el 3i Atlas, si fuera natural, entonces la física que queremos dominar está incompleta de una manera tan grande, tan profunda, tan obscena, y no estamos ni cerca de entender cómo funciona un simple fragmento interestelar. Y eso significa que vivimos en un universo que aún no sabemos leer. Si el 3i Atlas es artificial, entonces somos una comunidad tribal que acaba de ver pasar un satélite alienígena sin darnos cuenta a tiempo. Y eso significa que vivimos en un universo donde no somos una civilización relevante, o posiblemente no somos tan relevante. Los cálculos orbitales ya lo confirmaron. El 3i Atlas después de diciembre y marzo supuestamente no volverá. Lo más inquietante del 3i Atlas no es que haya sido un fenómeno extraño. Lo más inquietante es que nos obligó a preguntarnos cosas que no queríamos preguntar. ¿Somos los únicos? ¿Somos los primeros? ¿Somos tardíos? ¿Somos irrelevantes? ¿Somos tan jóvenes que ni siquiera merecemos su atención? ¿O tan primitivos que solo podemos ver sombras de cosas más grandes? La ciencia busca respuestas, pero el 3i Atlas dejó una pregunta. Una pregunta que cae como un latido en el fondo de nuestra especie. ¿Qué haríamos si mañana apareciera otro? Con menos prisa. Y ahora la frase que quieres, la que queda grabada en el pecho del que escuche, la que abre la herida y no la cierra. El 3i Atlas aleja hacia la oscuridad, llevándose un secreto que ya nunca podremos recuperar. Y ahora tú decides, ¿fue una roca que no entendemos o fue un visitante que jamás quiso que lo entendiéramos? Y ahí es donde nosotros entramos, a hacer nuestros propios cuestionamientos, a investigar, a analizar la información que tenemos enfrente, a revisar, a leer y entender que este fenómeno, así como puede ser una posibilidad aislada de un cometa, puede ser una presencia pública y vívida de algo que aún no comprendemos, algo artificial, algo que sale fuera de los paradigmas que nosotros entendemos. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees que sea? Pues bueno, hasta aquí el video. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esta situación, sobre este caso en particular. Hay muchos misterios alrededor de todo ello. Los casos en especial que nos han hecho pensar como el 3i Atlas, como el Oumuamua, como el Verizon y demás,
¿Son alguna señal específica para nuestro tiempo o simplemente coincidencias? ¿O buscan traernos un mensaje? Porque recordemos que hay diferentes coincidencias. Ese trayecto muy curioso y muy preciso entre los planetas que supuestamente tuvieron vida y tienen, los cambios de colores, la aceleración y el hecho de que frene a voluntad es algo que definitivamente no se ha visto, y considero que es tan poco probable que, como antes lo mencioné, puede llegar a explotar en algún momento con tantas probabilidades. Hasta aquí el video, espero que lo hayas disfrutado. La información sigue saliendo día a día. Conforme vayan saliendo más noticias, vamos a estar actualizando este blog con algunas otras partes y puntos en específico sobre ello. De momento espero que lo hayas disfrutado. Esta es la generalidad de la información que tenemos. Creo que es un fenómeno en lo personal bastante interesante, pero que falta mucha información para dar un veredicto. Sin embargo, las probabilidades apuntan a algo que realmente es muy ambicioso y podría suceder. Quédate para más de este tipo de videos y sígueme. Si te gustó, dale like a este video, sígueme, suscríbete, me ayuda muchísimo para poder para seguir divulgando este tipo de videos y para seguir creando estos videos para ti, para personas como nosotros que somos curiosos y que buscamos la verdad a través de nuestra curiosidad. Te deseo una excelente día, tarde, noche. Por favor, sígueme en cada uno de mis canales, en cada una de mis redes sociales como Apócrifo Podcast. Y si tienes una historia interesante de terror o algo que me quieras contar, en algún momento estaré haciendo un compilado de información o de historias de terror. Pero esas me las puedes enviar directamente a un correo, que es el siguiente. Es apocrifopodcast@gmail.com. Y pues nada, espero tu historia para poderlo en algún momento contar y asustarnos en conjunto todos. ¿Vale? Cuídate mucho. Hasta luego.